Bendiciones a cada uno de ustedes y gracias por estar conectados con nosotros hoy en esta tarde. Me gustaría que abriera su Biblia en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. El tema que estaremos tratando hoy en esta tarde, ¿está consciente el alma del creyente al morir? Es un tema que creo que yo mismo me he preguntado y tal vez lo he dado en parte. Y quisiera estar tratando este tema para que a la vez también estemos conscientes de que cuando muramos tenemos que escoger un lugar a donde vamos a ir. Pero la pregunta es, ¿está consciente el alma del creyente al morir? Y vamos a empezar con un versículo, Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Saque su cuaderno, saque su Biblia y un papel también para que usted pueda tomar nota y así podamos aprender juntos este tema. Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Danos, Señor, entendimiento, danos sabiduría. A tu pueblo también, Señor, para que podamos entenderlo, pero sobre todo tomar acción referente a este tema para estar seguros a dónde iremos, Señor, y qué es lo que va a suceder con nuestra alma después de que muramos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, una ocasión un hombre estaba al borde de la muerte y este hombre, estando al borde de la muerte, le pide a Dios un último deseo. Dios, por favor te pido que me dejes llevar todo el oro que yo he acumulado en toda mi vida. Mira, aquí tengo una bolsa de todo ello. Al final de cuentas, Dios le otorgó su petición y puso en una bolsa todo el oro que él había acumulado y la puso al lado de su cama. Pasaron los días y llegó el día donde este hombre murió al final y sobre todo al final apareció en las puertas del reino de los cielos y con una bolsa ahí, con su bolsa de oro. Al entrar por las puertas, ahí del cielo estaba ahí un ángel para poder recibirle y le pregunta, oyes, ¿qué es lo que llevas ahí? Y el hombre abrió la bolsa y se le enseña al ángel y el ángel empieza con una carcajada y con una risa. ¿Por qué trajiste asfalto? Pero ¿sabe qué es lo que dice la palabra? Apocalipsis 21:21. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Yo creo que aquí en la tierra el oro tal vez sea lo más valioso, pero en el cielo, en un sentido, va a ser asfalto. Es lo que estarán pisando nuestros pies allí en esa calle de oro en el reino de los cielos. Ahora, creo que todos hemos tenido hasta un nivel cierto interés del más allá. ¿Qué va a suceder? ¿A dónde va nuestra alma? ¿Realmente nos hemos preguntado ello? ¿Hemos tomado conciencia de eso? Y la pregunta es, ¿a dónde va el alma al morir? ¿A dónde va a ir su alma también? Algunas personas han dicho, bueno, cuando nos muramos, pues a ver, ¿a dónde nos envía Dios? No, Dios no escoge tu destino, el destino lo escoges tú. ¿Cuándo? Cuando estamos ahora con vida, es donde tomamos la decisión, si voy a ir al cielo o voy a ir al infierno. Y la pregunta es, ¿con la muerte termina todo? Al morir, ¿por cuánto tiempo queda el alma en el cuerpo? Las almas de los incrédulos dejarán de existir después de que ellos mueran al ser juzgados. ¿Quedamos dormidos o quedamos conscientes cuando muramos? Al morir, ¿el cristiano va directamente a la presencia de Dios o no va allá? ¿Seremos puestos en un estado inconsciente hasta la venida de nuestro Señor Jesús? Y supuestamente algunos que creen que no, mira, cuando muramos vamos a estar dormidos hasta el arrebatamiento o hasta la segunda venida de Cristo. ¿Significa eso que hay camas en el reino de los cielos? Ahora, son preguntas que uno pudiera hacerse, pero yo creo que lo que es necesario recordar es, si usted ve Eclesiastés, capítulo 9, que fue el texto que leímos al principio, es inspirado por Dios.
Yo creo que tiene muchos motivos, muchas razones, pero está escrito para dar a conocer el punto de vista de que todo es vanidad y en la manera en cómo se miran las cosas en el mundo quitando a Dios de en medio. Ese es el punto de vista de cómo lo ve el mundo. Vanidad de vanidades fue lo que dijo Salomón. Y ahí el versículo 5 de Eclesiastés dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y vean lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada, ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Ahora usted pudiera decir, ya ve, pastor, ahí la gente queda inconsciente. Pero créame que es un punto de vista del mundo, de una mente lejos de Dios. Aquí no está hablando de su alma, sino que está hablando de la memoria de la persona. Físicamente es lo que en sí está diciendo. Si usted ve qué es lo que dice todo el contexto de la palabra, no solamente Eclesiastés, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, yo lo veo como un rompecabezas. ¿A qué me refiero con eso? Que uno realmente tiene que unir las piezas de la palabra de Dios de una forma apropiada para entender correctamente la doctrina bíblica. Generalmente hablando, los cristianos, como usted sabe, van a pasar la eternidad en el reino de los cielos. Los que no son cristianos, los que no son creyentes, van a pasar la eternidad en el infierno. Pero la pregunta del millón es, cuando el cristiano muera, ¿estará consciente o inconsciente? ¿Va a estar dormido o va a estar despierto? Y si vemos en la palabra de Dios, todos los seres humanos, cristianos o no, sean hijos de Dios o no, vamos a enfrentar la muerte y vamos a enfrentar un juicio, cristianos o no, seamos quienes seamos. Así lo dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido, es un mandamiento, es una orden que Dios tiene, es una profecía que cuando tú mueras vas a ser juzgado. Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces los cristianos van a pasar la eternidad en el cielo y los incrédulos van a pasar la eternidad en el infierno. Así lo dice la palabra, dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa o el que se niega creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Dónde? En el infierno. Ahora, primero vamos a ver de qué está compuesto nuestro cuerpo para que podamos entender un poco, porque podemos pensar en el cuerpo, una sola cosa nada más. No, porque si pensamos en una sola cosa, entonces nos vamos a confundir de qué está hablando Jesús o algún escritor bíblico en la palabra referente a este tema. Ahora, hay que entender que nuestro cuerpo está compuesto de tres cosas. Si usted ve, abra su Biblia ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nos habla como un conjunto porque dice, y todo vuestro ser. Por eso llamamos ser humano, ¿verdad? Y todo vuestro ser. ¿Y qué es lo que dice enseguida? Espíritu, alma y cuerpo. Tres cosas a lo que vemos aquí. Entonces, estamos compuestos de, a lo que vemos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esto nos enseña que el hombre es tripartito, tri de tres o tres partito de partes. Entonces, estamos compuestos de tres áreas que Dios nos ha hecho. Entonces, ahí ese versículo vemos que el cuerpo, todos sabemos, es material, es físico, pero el alma y el espíritu es inmaterial. Si usted se pone a ver el cuerpo del ser humano, usted quítele lo que es la carne, va a quedar nada más el espíritu y lo que es el alma. Si usted le quita, pudiéramos hacer eso de descifrar el cuerpo humano, de quitarle la carne, dejarle su alma y el espíritu, usted puede pasar paredes, porque su esencia no es su carne, su esencia es usted, cómo me escucha, cómo me ve, cómo piensa, ese es su alma, esa es su persona. Entonces, el cuerpo es para que tengamos aquí la gravedad y podamos, ¿verdad?, desplazarnos, caminar, relacionarnos. Ahora, entonces, tenemos una parte material y tenemos una parte inmaterial.
Por ejemplo, si pensamos en el Espíritu o por medio del Espíritu nuestro, el hombre es capaz de tener conciencia con Dios. Y si pensamos en el alma, es capaz de tener conciencia de sí mismo o de mí mismo, y con el cuerpo somos capaces de tener comunicación con el mundo exterior. Entonces, por eso Dios ha puesto esas tres áreas o tres partes en nuestra vida o nuestro ser. Entonces, al momento de la muerte, el alma y el espíritu dejan el cuerpo. ¿No es así? Así que, pero pastor, es que Jesús dijo que cuando nosotros nos muramos o estamos muertos, estamos dormidos. ¿Es cierto eso o no es cierto? Ah, sí, pastor. Por ejemplo, a la hija de un principal, Jesús dijo en Mateo 9:24, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Literalmente estaba muerta, todos lo sabemos. Pero vemos aquí que Jesús dice, no está muerta, sino duerme. Pero ¿sabe qué? No está hablando del alma, está hablando del cuerpo. Si pensamos en la hija de Jairo, Lucas capítulo 8, versículo 52, dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Pero estaba muerta físicamente? Sí, pero luego viene, hace el milagro y la persona se levanta. También, si usted recuerda Esteban, Hechos capítulo 7, versículo 60, dice que cuando, estaba predicando el evangelio, las personas lo querían apedrear y estaba de rodillas, ya moribundo por morir, y dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió físicamente. Entonces también los creyentes, si vemos en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y dice, y muchos duermen. O sea, muertos físicamente, porque uno pudiera pensar, está hablando de su alma. No, está hablando de su cuerpo, que es muy diferente. Si vemos en Primera los Corintios, capítulo 15, versículo 51, todos conocemos ese texto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿A qué se refiere con eso? Que nuestro cuerpo, alma y espíritu va a ser transformado. Ese cuerpo que está en la tumba de su esposo, su esposa, que fue creyente, cuando Cristo venga, ese cuerpo que está ahí, Dios lo va a volver a levantar. Va a recoger todas las partículas y va a unir a un nuevo cuerpo glorificado. Entonces, vemos que Dios, o para Dios, el creyente muere o morir es sinónimo de dormir físicamente, pero no su alma. Y esa es la pregunta, ¿no? Y si aún dice, no, pastor, todavía no me convence. Bueno, pues va a tener que escucharnos este miércoles y el que viene para poder entender todo el contexto. Dice en Juan capítulo 11, versículo 11, dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, ya había muerto y le habían anunciado y de adrede se quedó como más tarde para que se muera y yo llegue y esté muerto. Ese era para glorificarse al final, ¿verdad? Dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ve usted cómo, está dormido, voy a despertarlo. Pero ¿qué estaba diciendo Jesús? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces vemos aquí que Jesús dice claramente, Lázaro ha muerto, pero está hablando de una muerte física, que él ve, el Hijo de Dios, él lo ve, tú estás muerto físicamente, tú estás durmiendo en un sentido. Y si usted ve a la persona muerta físicamente, pues está inmovible. Sus ojos están cerrados. Se ve como que está descansando. Físicamente es de lo que está hablando. Entonces, viendo esto, estamos compuestos de tres partes. Primero es el cuerpo. Vemos en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, el cuerpo al morir queda en polvo, o sea, en un sentido queda en nada, solo es tierra, somos polvo, y en segundo lugar queda el espíritu y el alma. Ok, ya entendimos que el cuerpo se queda en la tierra.
ahí está sepultado, está inconsciente, sin memoria, como dijo Eclesiastés, pero luego queda el espíritu y el alma. ¿Qué dice la palabra del espíritu? Bueno, si usted ve, pues vemos a un Salomón dijo algo al respecto. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Seas quien seas, seas cristiano o no, tú te mueres, ¿qué hace Dios? Toma el espíritu. Vuelve a Dios, dice el texto, quien lo dio. Ese espíritu es lo que hace que nuestro corazón funcione, que nuestro corazón palpite, que usted pueda respirar. ¿No es así? Y vemos, por ejemplo, en un sentido, creo que a veces ni los científicos han entendido esto. ¿Cómo es que un cuerpo sin baterías o algo mecánico pueda que algo de carne pueda estar funcionando? Eso es lo interesante del milagro de la vida que Dios nos da a través de su espíritu. Y si usted recuerda a Adán, dice la palabra en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, o sea, espíritu. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. El momento que Dios pone el espíritu en un ser humano, llega a ser un ser viviente, un ser humano con vida. Entonces, cuando se para el corazón, es porque Dios dijo, ya, se te acabó tu propósito en la tierra, Dios saca su espíritu, tú te mueres. Eso es lo que hemos visto, asunto que, como dijimos, muchos no pueden entender eso, pero es obra de Dios. Ahora, queda el alma, ¿ok? El cuerpo va al panteón, el espíritu, Dios lo quita, seas cristiano o no, es lo que te da la vida. Entonces Dios lo quita y lo saca y vuelve a Dios. Es lo que te da ese aliento que te da vida para que puedas respirar, reaccionar, caminar y hacer todo. Ahora queda el alma. El alma de una persona, no importa si la persona es buena o es mala, es lo que es la persona. El alma eres tú, es tu esencia, tus caracteres, lo que estás viendo, lo que estás sintiendo. Aunque la carne te la quiten toda, tú vas a seguir sintiendo aunque salgas de este mundo. Ahora, el alma designa la vida personal del individuo. Eres tú mismo. Cuando la persona está aquí en la tierra, está unida a su cuerpo. Mientras el espíritu esté en tu cuerpo, tu alma está unida a tu cuerpo. Y eres un ser humano, un ser viviente. Ahora, quiero que vaya a Lucas capítulo 16, versículo 22. Entonces, cuando la persona muere físicamente, y conforme a Lucas capítulo 16, al salir el alma del cristiano, vemos ahí versículo 22. Lucas capítulo 16, versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Pero ¿cómo? Si tanto, dice ahí que tanto el rico como él fueron sepultados. Físicamente el cuerpo sí, fue sepultado. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio, murió, se acabó su aliento, pero queda el alma. ¿Y qué es lo que sucede? Aconteció que murió el mendigo y que fue llevado por los ángeles. Entonces tú te mueres, no te quedas solo. Dios envía un ángel, ¿a qué? A recogerte. A veces dicen, no, pues, recuerdo cuando estaba hablando con una persona que ya estaba en su última fase, estaba su hija ahí, y la hija le decía a su papá, papi, ya estaba por morir, dice, mira la luz, papi, y no quites la vista de la luz, tú mira la luz. No sabemos si vemos una luz o no, lo que sí le aseguro que va a ver, va a ser un ángel. Y espero y sea un ángel que le va a llevar al cielo y no al infierno. Pero es lo que dice ahí la palabra de Dios. Entonces, cuando morimos, el alma sale del cuerpo y el cuerpo, como todos sabemos, comienza a descomponerse inmediatamente y va a estar en descomposición hasta que Cristo venga, si es que todavía hay algo ahí, ¿verdad? O al día de la resurrección, tanto en los creyentes como los no creyentes. Pero el alma simplemente continúa su existencia en otro plano, en otra dimensión espiritual, si queremos verlo de esa manera. Y es lo que queremos aprender. ¿A dónde va el alma del creyente al morir? ¿Y dónde está? ¿Está dormida o está despierta? Y esto, la palabra, por ejemplo, si vemos la palabra muerte en el Nuevo Testamento, nos habla de separación, ¿verdad?
Tánatos, aún dice la palabra que aún una separación aún de tu alma también, del cielo, de Dios, al infierno. Así que tienes que estar bien seguro de que Cristo esté en tu corazón. Entonces, en el momento de la muerte física, el espíritu y el alma del hombre se separan de su cuerpo. Entonces, el cuerpo aquí se queda en la tierra. Entonces, al morir nuestra alma, ¿se queda en el cuerpo? ¿Ve usted? Ya aprendimos de que yo muero, el cuerpo va a la tumba, polvo eres y al polvo volverás. Vimos que Dios saca el espíritu, va al cielo, el espíritu es lo que te da aliento, pero el alma se queda en el cuerpo. Creo que no. Y es lo que he aprendido. ¿Cómo sabe usted, pastor, si usted ni se ha muerto ni ha estado ahí, cómo va a saber si el alma se queda ahí o no? Bueno, yo no lo sé. Un día me voy a dar cuenta y voy a estar bien seguro, pero eso es lo bonito de la palabra, que Cristo, por ejemplo, ¿qué fue lo que le dijo al malhechor o al ladrón cuando estaba ya arrepentido en la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, nada más con esta frase aquí podemos aprender, lógicamente, que el alma no queda más de un día en el cuerpo. Conforme a esta frase de Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, donde en el paraíso, sabiendo de que su cuerpo iba a la tumba, pero le estaba hablando a él, a su alma. Y tú vas a estar conmigo en el paraíso. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿quedará por horas, pastor, el alma en el cuerpo? ¿Queda por minutos? Porque si muere, pues a mí me han dicho que tú síguele hablando y dile a él como quiera, y aunque ya murió, te sigue escuchando. ¿Será cierto o no será cierto? Bueno, ahorita lo veremos, pero ¿dónde se quedó el cuerpo del ladrón? Se quedó en el panteón, en la tierra. Entonces, ¿dónde están los muertos? Sabemos que sus cuerpos están en la tierra, pero sus almas están en la eternidad, en otra esfera, en lo espiritual. Si eres cristiano, como dijimos, vas al cielo. Si no eres cristiano, te vas al infierno. Ahora, ¿por cuánto tiempo queda el alma en el cuerpo después de morir? ¿Sabe cuál es la respuesta? Yo no la sé. Pero ¿sabe qué es lo interesante en esto? Cuando Jesús murió, ¿qué fue lo que él dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue algo instantáneo. Él murió y ya, ¿verdad? Y dice la palabra que inmediatamente dice que expiró. Entonces murió. ¿Qué significa eso? Que Dios así inmediatamente le quitó su espíritu. También si recordamos a Esteban, como dijimos, él fue apedreado. Y dice en Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, pero ya dijimos que, como dijo Eclesiastés Salomón, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Estaban diciendo como, ya me voy a morir, Señor, va a salir mi espíritu, pues voy a morir. Recíbelo, Señor. Pero a veces habla también sinónimamente, cuando habla de espíritu, también habla del alma de la persona, pero aquí está hablando de su espíritu, y al final, tanto cuando dijo eso Jesús, murió, cuando dijo eso Esteban, murió, y hay otros ejemplos, pero hay algo interesante que quiero que abra su Biblia en Primero de Reyes, capítulo 17. Vamos a ver algo interesante aquí. Primero de Reyes, capítulo 17. Si usted recuerda aquella historia de la viuda de Sarepta de Sidón, creo que era de Sidón, si no me equivoco, ella le hace un cuartito o le hace un aposento a Elías. Elías siempre andaba viajando, profetizando, hablando la palabra de Dios, y ella dijo, mira, para que no estés batallando, mira, yo te voy a hacer un cuarto, tú quédate aquí, cuando quieras descansar, dormir, ya sabes que ahí tienes ese cuarto, te lo voy a poner internet, te lo voy a poner televisión, le voy a poner aire acondicionado, lo que tú quieras, mira, ahí va a estar ese cuarto. Y la mujer se lo hizo, aunque no sin internet y todo eso, pero ella se lo hizo. Pero lo interesante en esto, que ella tiene un hijo. Y sucedió que cierto día el muchacho se empezó a sentir mal, y al final de cuentas el niño se puso muy grave, y al final ese niño murió. Cuando la viuda se da cuenta que su hijo murió, ¿qué es lo que hace ella? Mi hijo ha muerto. Ella estaba asustada. Pero ¿sabe qué es lo que hace Elías? Elías inmediatamente lo toma, se lo lleva a su cuarto, lo pone sobre su cama. ¿Y qué hace Elías? Él empieza a orar a Dios. Oh, Señor, ¿por qué has abatido a esta mujer tan buena que ha sido conmigo? Mira, me puso cama, me puso casa, me da de comer. Creo que es justo que seas bueno con ella. ¿Por qué le quitas a su hijo? Pero a través de esa oración vemos lo que Dios escuchó. Ahora, fíjese cómo pasó. Está el niño con la mamá
el niño muere, ella corre con Elías, mi hijo ha muerto, no sé qué le pasa. Él se viene, lo toma, se lo lleva a su cuarto, lo pone sobre la cama y se pone a orar por él. Las casas están enseguida. ¿Cuánto tardaría de su casa a la mujer a la casa de Elías? ¿5 minutos? ¿10 minutos? No lo sabemos. Pero fíjese lo interesante del versículo 21. Dice, y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Qué interesante es eso. En un transcurso tan corto a lo que vemos aquí, el alma del niño ya había salido. Pero ¿qué es lo que hace ahora Dios? Esto es lo interesante aquí. Entonces, yo puedo aprender con esto que el alma del ser humano, el momento que muere, no se queda ahí por mucho tiempo. Y dice, ¿y cómo sabes tú eso? Bueno, si usted ve en mi propio concepto, tú mueres, tu alma sale, así, inmediatamente. ¿Por qué? Fíjese lo que dice el 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Ve usted? ¿Cuántos? Tómalo y vete allá. Por favor, Señor, devuélvele su alma. Y el Señor se la devuelve. 1 minuto, 5 minutos. Para mí, viendo esto, tú te mueres, tu alma se sale. Creo que usted ha tenido tal vez una experiencia eso, tal vez con algún familiar que van al hospital y le dieron CPR, pastor, y le dieron choques en su pecho, muere y ya, queda la línea ahí flat o así derecha, ¿verdad? Y luego de repente a veces lo resucitan, ¿no es así? Entonces, pero pastor, es el alma de los creyentes y dicen que las almas de los creyentes van a dejar de existir después de muertos. No, Señor. Y aún dicen que, los creyentes no, pero los incrédulos, sí, esas almas iban a dejar de existir. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que sea cierto eso? Una cosa yo le voy a decir. Los seres humanos, todos tenemos un principio de origen, pero todos los seres humanos no tienen un fin. Recuerde eso. Aunque usted se muera, usted va a seguir existiendo. Sea en el cielo o sea en el infierno, no hay limbo. No hay purgatorio para que sepa. No, la palabra no enseña eso. Entonces la palabra siempre nos da luz de una u otra manera. Y usted dice, pero pastor, ¿dirá la palabra qué sucede entre todo esto? Hay cosas que Dios sí revela y hay cosas que Dios no revela. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces la palabra sí nos da mucha luz de muchas cosas, ¿no es así? El punto es de que la estudiemos y la leamos. Entonces vemos que el alma del incrédulo, el cristiano también, continúa existiendo, sea donde sea. ¿Sabe por qué? ¿Cómo sabe usted, pastor? ¿Ha ido usted al cielo? ¿Ha ido al infierno? No necesito ir allá, pero Dios nos ha revelado su palabra. Dice en Mateo capítulo 10, versículo 28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Dice, mas el alma no pueden matar. ¿Ve usted? Mataron mi cuerpo. Pues se murió también tu alma. ¿Qué dice el Señor? No, Señor. Pueden matar tu cuerpo, pero no matan tu alma. ¿Qué significa eso? Que son palabras de Jesús, quien vino del cielo, que está en la eternidad, que Él sabe lo que hay más allá. Entonces, Él está diciendo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Así que su alma nunca va a morir. Seas cristiano o no, tu alma, tú, con lo que tú me estás viendo en este momento, me estás escuchando, pégate en la mano. Eso va a seguir, tú lo vas a seguir sintiendo. ¿Y cómo sabe? Lea Lucas capítulo 16. El hombre rico dice que de lejos miró a Lázaro y hasta podía sentir, oye, manda a Lázaro para que sea una gotita ahí porque me estoy quemando, dice, en esta llama. Y también pudo recordar, tengo 5 hermanos, envía a alguien para que le testifiquen, para que no vengan a este lugar. ¿Ve usted? Su persona va a ser la misma. La única diferencia es que su cuerpo ya no lo va a tener. Va a ser un cuerpo diferente, capaz de resistir ese infierno. A lo mejor ya no va a ser gordito, a lo mejor ya va a ser flaquito, ¿verdad? Su cuerpo ya no va a ser como, voy a estar a lo mejor gordo en el infierno o gordo en el cielo. No, Señor.
Nada de eso. Si usted es cojo ahorita, dice la palabra en Isaías, que por muy cojo que tú seas allá, dice, vas a correr. Dice, y aquel que sea, por muy torpe que sea, dice, va a andar derechito. Para que usted, vamos, un cuerpo diferente, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir existiendo en el infierno o en el cielo. Dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Oiga, qué fea palabra, ¿no? Y la está diciendo Jesús. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué hizo Dios el infierno para el ser humano? No, lo hizo para el diablo y sus ángeles. ¿Y entonces por qué los manda allá? Si tú no quieres estar con Dios, ¿qué dice Dios? Solamente tengo dos lugares, el cielo y el infierno. ¿Cuál quieres? Tú decides. Así que, ¿qué dice la Biblia sobre el alma? Y estamos con eso. ¿Está dormida, está invernando o está despierta después de morir? Y eso es lo que estaremos siguiendo aprendiendo en esto la siguiente semana. Así que sigue en sintonía con nosotros. Siguiente miércoles estaremos aprendiendo más de esto, pero le invito para que lea Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31 como tarea. Usted puede aprender algo sobre qué pasa después de la muerte. Ay, pastor, han venido unas personas y nos han enseñado que es una parábola, que eso no es algo real. En las parábolas nunca se dicen nombres, ahí se dijeron nombres. Y en segundo lugar, aunque sea una parábola, ¿quién nos está diciendo? Jesús. ¿Y qué es el punto final que Jesús quiere dar ahí? ¿Cuál es el mensaje? Hey, después de morir hay vida, así que prepárate aquí o acá, ¿verdad? Así que te invito para que reflexiones. Y la pregunta es personal hacia ti. Cuando tú te mueras, ¿a dónde va a ir tu alma? Sea que esté dormida, sea que esté despierta, ¿dónde vas a estar? Quiero invitarte para que, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú lo recibas hoy. Que tú puedas tener una relación personal con Dios. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tú vas a ir al cielo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Dice Juan 3:36, pero el que no tiene al Hijo de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. Tú decides. Por eso Dios, Jesús, vino al cielo, perdonó a la tierra, a morir por ti, a derramar su sangre para perdonar tus pecados. Que si tú crees en Él y le recibes, tú tendrás vida eterna. Tendrás esa seguridad que el que Él dice, los que yo tengo en mi mano, dice, nadie nos va a arrebatar. Tú vas a estar seguro en el Padre, en el Dios, y no va a pasar nada con tu alma. Así que si quieres recibirle, haz esta oración conmigo y di, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor, para estar seguro que pertenezco a alguien que eres tú, Señor. Límpiame, santifícame y lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te doy por morir por mí, derramar tu sangre para perdonar mis pecados. Fuiste sepultado, Señor, para sepultar también mi pecado, pero resucitaste en una vida nueva para darnos vida eterna, Señor. Así que gracias, creo en ti, te recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.